Bueno, tenemos entonces este último ejercicio que nos piden hallar el valor de x1, de x2, x3 y x4. O sea, tenemos un sistema de ecuaciones de 4 por 4. Primer paso, recordemos que es convertir ese sistema en una matriz con sus coeficientes. Entonces sería 1, 3. Cuando no tenemos algo, no existe en alguna de las filas el valor de x1, eso equivale a 0. Y aquí sería 5. Segunda columna, menos 2, 0, 4 y 0. Tercera columna, 1, 2, menos 1 y 3. Cuarta columna, 1, menos 2, menos 1, menos 1. Y términos independientes tenemos 2, menos 8, 1 y 0. Entonces de esta forma queda planteado nuestro sistema. Ahora, primer paso, o ¿qué tenemos que conseguir? Que toda esta diagonal principal, se llama diagonal principal, sea de unos. ¿Listo? O sea que ya tenemos en este caso el primer 1. No tenemos que hacer ningún procedimiento ahí. Entonces debo conseguir que toda su columna, o sea, todos los números que están debajo de ese número, se conviertan en ceros. En este caso, tendríamos que convertir la segunda fila en 1 y también la cuarta fila también convertirla en 1. Listo, entonces vamos a convertir este 3 en 0. Entonces fórmula para convertir ese 3 en 0 sería el opuesto a él, lo multiplico por la fila 1, que es donde se encuentra mi 1 de la diagonal principal, más la fila 2, que es la que se va a ver afectada. Listo, ahora pasamos, la fila 3 ya tiene el 0, la fila 4. Entonces el opuesto a él, que sería menos 5, lo multiplicamos por la fila 1, que es donde se encuentra mi 1 de la diagonal principal, más la fila 4. Ya tenemos las fórmulas, ahora vamos a mirar cómo nos va a quedar la nueva matriz resolviendo esas fórmulas. Entonces nos damos cuenta que la primera fila no tiene fórmula, no se va a ver afectada. Entonces queda 1 menos 2, 1, 1. Pasamos 2. Segunda, aquí va a verse afectada toda la fila por la fórmula. Entonces comenzamos, este menos 3 multiplica a cada elemento de la fila 1 y el resultado le suma cada elemento debajo de él en la fila 2. Entonces menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0, lo registro. Menos 3 por 2 da 6 positivo, más 0, 6. Aquí ya se va a ver, se cambia ese 0 a 6. Menos 3 por 1, menos 3, más 2 me da menos 1. Menos 3 por 1, menos 3, menos 2 nos da menos 5. Menos 3 por este 2 da menos 6. Menos 8 me da menos 14. Y listo, ya hicimos la fórmula de la segunda fila. Tercera fila no tiene fórmula, queda exactamente como está. Y cuarta fila sí tiene fórmula y se va a ver modificada. Entonces menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0. Menos 5 por este menos 2 me da 10 positivo, más 0, 10. Menos 5 por 1, menos 5, más 3 me da menos 2. Menos 5 por 1, menos 5, menos 1 da menos 6. Y menos 5 por 2 da menos 10, más 0, menos 10. Y así me va quedando mi matriz, y si se dan cuenta ya tenemos toda nuestra primera columna como la debemos encontrar al final. La primera, el primer 1, la de la diagonal principal y sus ceros. ¿Qué seguiría? El segundo 1 de la diagonal principal, que sería que este 6 se convierta en 1. Y recordemos para convertir un número en 1, escoger la fila donde él se encuentra y dividirla toda entre el número que se debe convertir a 1.
Y entonces así tenemos la siguiente matriz. Fila 1 igual 1, menos 2, 1, 1 y 2. Fila 2. Toda la fila 2 debe dividirse entre 6. 0 dividido entre 6 da 0. 6 dividido entre 6 da 1, que fue lo que busqué. Menos 1 dividido entre 6, pues me da menos 1 sexto. Menos 5 dividido entre 6, pues me da menos 5 sextos. Y menos 14 dividido entre 6, ambos son pares, se les puede sacar mitad, nos queda menos 7 tercios. Siempre hay que simplificarlo para ir trabajando con las fracciones simplificadas, si no, les van a dar números muy grandes para operar, pero al final igual simplificando se tiene que dar lo mismo. Tercera fila igual 0, 4, menos 1, menos 1 y 1. Y última 0, 10, menos 2, menos 6 y menos 10. Listo. Ya tenemos nuestro segundo 1 y ahora debo buscar que todos los números de su columna se conviertan en 0, los que acompañan a ese 1. En este caso el menos 2, el 4 y el 10. Entonces fórmulas para cambiar estos números a 0. Empezamos con el primero, el menos 2. Cojo su opuesto a él, que es 2, lo multiplico por la fila 2, que es donde se encuentra el 1, y le sumo la fila 1, que es donde se encuentra el número que voy a modificar. Ahora este 4 convertirlo en 0, su opuesto, que es menos 4, multiplicado por la fila 2, y le sumo la fila donde está él, que es la fila 3. Y lo mismo, 10 sería menos 10 por la fila 2 más la fila 4. Ya tengo las tres fórmulas y nuestra matriz va a quedar de la siguiente manera. Entonces, fíjense en que la fila 2 no se tocó, esa queda igual. Registro los mismos datos. Y vamos a empezar con la fila 1 la modificación. Entonces este no se va a tocar. Y dice menos 2 por 1, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Luego sigue 2 por menos 1 da menos 2 sextos, que eso simplificado equivaldría a menos 1 tercio. Menos 1 tercio le sumo el 1 de arriba, eso me va a dar 2 tercios. Aquí lo registro, 2 tercios. Luego sigue el 2 que multiplica a menos 5 sextos y le sumo 1 y eso me va a quedar menos 2 tercios. Y ahora el 2 que multiplica a menos 7 tercios, menos 7 tercios, y eso le sumo 2 y me va a quedar menos 8 tercios. Listo. Ahora fila 3. Cojo la fórmula. Menos 4 por 0, 0 más 0, 0. Menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Menos 4 por menos 1 sexto igual, y le resto 1 de abajo, me da menos 1 tercio. Ahora cojo, siguiente, menos 4 por menos 5 sextos, por menos 5 sextos, y le resto 1, o sea, le sumo menos 1, me da 7 tercios. Y por último, menos 4 por menos 7 tercios, y le sumo 1, y eso me va a dar 31 tercios. Listo. Cuarta y última fila me va a quedar menos 10 por 0, 0 más 0, 0, menos 10 por 1, menos 10 más 10, 0. Sigo, menos 10 por menos 1 sexto, menos 10 por menos 1 sexto. Y le sumo menos 2. Eso nos va a quedar menos 1 tercio. Sigue, menos 10
por menos 5 sextos y le sumo menos 6. Y eso me va a dar 7 tercios. Ahora, menos 10 por menos 7 tercios. Y a eso le sumo menos 10 y me va a quedar 40 tercios. Listo, ya tengo mi segunda columna de la diagonal 1 y lo que lo acompaña en su columna ceros. ¿Qué paso ahora a hacer? Nuestro tercer 1, o sea, este menos 1 tercio debe convertirse en 1. ¿Qué debo hacer ahí? Pues coger ese mismo número en su fila, o sea, en la fila 3, y dividirlo todo por entre menos 1 tercio, entre él mismo. Y tengo la siguiente matriz: 1, 0, 2 tercios, menos 2 tercios, menos 8 tercios. Segunda fila: 0, 1, menos 1 sexto, menos 5 sextos y menos 7 tercios. Tercera: 0, 0, menos 1 tercio dividido en menos 1 tercio, pues 1. Luego sigue 7 tercios, este elemento dividido en menos 1 tercio, y eso nos va a dar menos 7. Empiezan a desaparecer las fracciones. Luego sigue 31 tercios dividido en menos 1 tercio, y eso nos va a dar menos 31. Y cuarta: 0, como está, 0, menos 1 tercio, 7 tercios y 40 tercios. ¿Listo? Y esta es mi matriz. Ya tengo el 1 de la diagonal principal, mi tercer 1 de la diagonal principal. Ahora, ¿qué debo hacer? Conseguir en su columna los números que acompañan se conviertan en ceros. ¿Cuáles serán las fórmulas? Empiezo con el primer término de la tercera columna, primera fila. 2 tercios, cogería lo opuesto a él, que es 2 tercios, menos 2 tercios. Lo multiplico por la fila donde está el 1, que sería la fila 3, y le sumo la fila 1, que es donde está él. Paso a la segunda fila. El opuesto a menos 1 sexto es 1 sexto, que multiplica la fila 3 y le suma la fila 2. Y cuarta, el opuesto a menos 1 tercio es 1 tercio positivo, que multiplica la fila 3 y le suma la fila 4. Y estas son mis fórmulas para la solución de mi matriz. Entonces va quedando así. Vamos a ir resolviendo la primera fórmula. Entonces, menos 2 tercios. Entonces esto va a quedar. Recuerden que lo que ya se ha conseguido, eso no me van a afectar los resultados. A partir de las fórmulas que yo ya he encontrado, no me va a modificar nada. O sea que las dos primeras columnas siempre van a quedar igual. Y parto de la tercera. Recuerden que la tercera fila queda igual. Y menos 31. Y digo, menos 2 tercios que multiplica a 1 da menos 2 tercios. Y le sumo a 2 tercios, pues me va a dar acá 0. Estoy con la primera fila, ¿no? Tercera y primera fila. Vea, fila 3 y fila 1. Solo observo eso. Menos 2 tercios que multiplica a menos 7. Y ese resultado le suma menos 2 tercios. Y eso me va a dar 4. Aquí registro 4. Seguimos. Menos 2 tercios que multiplica a menos 31. Y el resultado le sumo menos 8 tercios. Eso nos va a dar 18. Ahora ya tengo toda la primera fila modificada. Paso a la fórmula de la segunda fila. Entonces digo, 1 sexto que multiplica a 1 da 1 sexto y le resto 1 sexto, pues me va a dar 0. 1 sexto que multiplica a menos 7 y al resultado le suma menos 5 sextos, va a dar menos 2. Luego 1 sexto que multiplica
a menos 31 y el resultado le suma menos 7 tercios, un sexto multiplicado por menos 31 y le suma a eso menos 7 tercios, nos va a quedar menos 15 medios. Listo. Y última fila, pasamos a la última fórmula. 1/3 por 1, 1/3 menos 1/3, 0. 1/3 por menos 7, por menos 7 nos da menos 7 tercios. Y le sumo 7 tercios, eso nos va a quedar 0. Y luego tengo 1/3 y multiplica a menos 31 y le suma 40 tercios, eso nos va a dar 3. Listo. Entonces aquí sucede algo y es lo siguiente. Si ustedes se fijan, listo, entonces cuando llegamos y nos enfrentamos a esto, a esta situación donde en la parte inferior normalmente casi siempre se presenta que es en la parte inferior donde nos va a dar ceros. ¿Por qué? Pues porque nosotros empezamos de la parte superior izquierda y vamos bajando poco a poco consiguiendo nuestras diagonales. Pero nosotros cuando nos enfrentamos a una situación donde toda esta fila nos va a dar ceros, esto al final nos está diciendo que 0 es igual a 3. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. Esto no es verdad que suceda. Entonces cuando esto nos pasa, nosotros debemos dejar hasta ahí nuestro ejercicio y colocar que el sistema es inconsistente. Porque para que sea un sistema consistente, o sea que tenga una solución, cada término, tanto x1, x2, x3 y x4, deben tener un valor para que satisfagan las igualdades del sistema. Pero cuando uno de esos valores, o en este caso una de esas filas, desaparece ese valor, fíjense en que no tenemos un valor de x4. Al no tener un valor de x4, pues ustedes no van a poder reemplazar en toda la cuarta columna del sistema ningún valor de x4. Y si no lo tienen, pues las igualdades no les va a dar. No es lo mismo decir no tengo el número a decir que es igual a 0, porque eso es falso, ¿sí? Entonces, como no obtengo ese valor final, o sea, un valor coherente y un valor numérico de x4, pues yo digo que el sistema es inconsistente y llega hasta ahí el ejercicio. Entonces, de esta forma terminamos nuestro ejercicio diciendo que es un sistema inconsistente, no tiene solución. No se olviden darle like y suscribirse al canal. Compartan.